Tu adicción tiene un origen y también tiene un nombre. Se llama infancia. Infancia herida. Nadie se vuelve adicto porque quiere autodestruirse. Nos volvemos adictos porque encontramos en ello algo que por primera vez nos hace sentir que estamos bien. Y eso que encontramos responde a algo más profundo todavía, algo que se llama herida. Y esas heridas se crean desde la infancia. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Hola, yo soy José Cali. Cuando hablamos o cuando pensamos sobre adicción, probablemente siempre pensamos en los elementos adictivos como el alcohol, la droga, algún tipo de sustancia o algún tipo de comportamiento. Aunque muy poco se habla todavía de esto, pero también existen las adicciones a los comportamientos. Vamos a llamarle a esto por ahora, a todo este conjunto de sustancias y comportamientos, elementos adictivos. Pensamos en ello y pensamos en con qué frecuencia se consume, cuánto se consume, qué calidad de droga se consume. Cuestionamos incluso las consecuencias de este comportamiento adictivo, pero muy poco nos preguntamos, o casi nunca con todo el tiempo que tengo en este tema, conversando con otras personas y con familias de personas con comportamientos adictivos y en mi propia experiencia, muy poco nos preguntamos cuál es la emoción que está detrás de ese comportamiento, qué pasa con la persona emocionalmente, qué necesidades tiene que no han sido cubiertas, cuál es el dolor que siente que no ha sido aliviado y que encuentra en ese consumo el alivio. Esto se llama raíz emocional. Y no es un concepto clínico difícil, no es un concepto terapéutico, académico, complicado. Es simplemente la emoción que está instalada ahí desde que, mucho antes de que la adicción aparezca. Existe, hablando de emociones, existe algo que se llama emoción silenciosa o emoción sin nombre. Y es algo que se crea desde que somos pequeños. Son estas emociones que nadie nos ha enseñado a nombrarlas. Por ejemplo, el miedo. Ese miedo que sentimos desde pequeños y que no sabemos cómo llamarle, porque nos han enseñado que tenemos que ser fuertes. Esa vergüenza, por ejemplo, lo que se instala desde pequeños y que no tenemos ni idea de cómo se llama, simplemente la sentimos. La soledad que tenemos incluso con familias que están presentes o que están completas. Esas emociones no se van, esas emociones se quedan muchas veces para siempre si no las trabajamos. Y son emociones que se retroalimentan con las mismas emociones, pero en diferentes situaciones desde que estamos niños. Y eso se convierte en resentimiento. Entonces, si estas emociones están ahí presentes, ¿por qué la sustancia o por qué el elemento adictivo funciona al inicio? Esto es sencillo. El elemento adictivo funciona justamente porque le entrega a la emoción no resuelta lo que necesita, y es apagar ese ruido, esas voces que están en nuestra cabeza. Y nuestro cerebro aprende que la única forma que tenemos para apagar ese ruido es con este elemento adictivo, es con el consumo de este elemento adictivo. Te pongo un ejemplo, es como cuando somos pequeños y tenemos algún golpe o alguna lesión y nos duele físicamente, aprendemos que los analgésicos son lo único que nos ayuda a calmar ese dolor. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el analgésico tiene otra perspectiva y también tiene otro respaldo, mucho más grande. ¿Sabes a qué me refiero? Como sea, el cerebro aprende a calmar este dolor con el consumo de las sustancias. Entonces, y ahí empieza el ciclo. Un ciclo vicioso que se da una y otra vez. Entonces, si la herida elige este lenguaje, ¿por qué lo hace? Y ahí viene lo que muy pocos dicen o lo que nadie te dice en realidad. Y es que la herida, esta herida que se originó desde la infancia, no genera la adicción de manera directa. Lo que la herida hace es enseñarle a nuestro sistema nervioso qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos genera bienestar y alivio cuando se presenta el dolor, cada vez que se presenta el dolor que tenemos, el dolor emocional. Y es ahí donde aprendemos a un lenguaje diferente. Y ese lenguaje puede ser alcohol, puede ser drogas, cualquier tipo de ella, metanfetaminas, marihuana, cocaína, pasta básica, lo que fuese. Cada lenguaje es diferente para cada persona, pero lo que está atrás de ese lenguaje, la herida, es un común denominador para todos. Eso es lo que sucede. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo incluso, en mi caso. Lo que yo hacía era lo siguiente.
Cada vez que yo tenía alguna situación, algún problema, algo que se presentaba en mi vida, alguna dificultad, lo que yo hacía de inmediato era buscar el alcohol para huir de ese problema. Porque aprendí, todo mi sistema aprendió que cuando yo sentía ese dolor asociado a esa situación problemática, de inmediato buscaba el alcohol para aliviarlo. Y no solamente eso, sino que aprendí que la resaca, que era espantosa después de una borrachera hasta perder el conocimiento, esa resaca y todo lo que me originaba tenía que ser más complicado y más grande que el mismo problema. Entonces buscaba la atención en esa resaca para poder olvidar el problema. No solamente yo, sino quienes estaban a mi alrededor. Ese era mi ciclo vicioso constante, una y otra vez, cada vez que aparecían estos dolores no resueltos, sobre esas emociones no resueltas. Borrachera, resaca, ocultar el real problema. Y esto se da. A mí me encantaría que te hagas una pregunta ahora. Me encantaría que te preguntes cuál es el dolor que sientes, que aparece cada vez que estás próximo al consumo. Pero no me respondas, no hay necesidad de que lo respondas en voz alta, de hecho. Lo único que te pido es que no des la excusa que siempre das, esa justificación que está prefabricada, que le entregas a todos los demás. Me gustaría que seas honesto contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque ese dolor tiene historia. Entonces la pregunta que te hago además es, ¿vas a dejarlo pasar? Si algo de lo que hemos conversado hoy te resuena, en buena hora, puedes comentar con una sola palabra cuál es la emoción que causa en ti, que se origina en ti, que salta en ti justo antes del consumo. Si de repente conoces a alguien que te importa, que te interesa realmente y que sabes que está en este proceso de consumo adictivo, ¿cuál es y tienes contacto con esta persona, cuál es esa emoción que tú puedes identificar? Escribe en una sola palabra esa emoción que identificas como comentario. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces un comentario, si tú lo dices, eso se llama admitir. Y admitirlo tiene origen en reconocer que algo no está bien adentro. Y ese es el verdadero primer paso para una recuperación real. Puedes enviarle este video si tú eres una persona que está buscando una solución o que está de repente ya en un proceso de recuperación. En buena hora, te felicito, eso es algo bastante bueno. O si de repente conoces a alguien que está pasando por esto, alguien que te importa realmente, compártele este video, porque tal vez necesita. Lo primero que hay que saber es que no estamos solos. Y tal vez con este video esta persona puede saber que no lo está. Y te digo algo más, si yo pude salir de ese hueco oscuro que me tuvo por casi 25 años en este ciclo vicioso, en adicción activa, y con todo lo que pasé, y hoy por hoy elijo mi sobriedad cada día que pasa, y ya de manera natural, créeme, todos pueden hacerlo. Cada persona que está en proceso adictivo lo puede hacer. En los siguientes videos voy a hablar de temas más profundos, voy a profundizar más en esto, voy a hablar sobre ese niño herido que tenemos adentro y que toma las decisiones por nosotros en nuestra vida adulta, que incluso todavía puede estar tomando las tuyas. Nos vemos pronto. Chao.